Amigos, qué alegría tenerlos por aquí. Espero que ya tengan su café en mano porque vamos a repasar lo que ha pasado esta semana en Venezuela y el mundo. Maduro viaja a Rusia y se reúne con Putin. Opositores asilados en la embajada argentina llegan a Estados Unidos. El dólar paralelo se dispara en Venezuela. Otra bofetada al bolsillo del venezolano. Suicidio de preso político Lindomar Amaro desata indignación y señala abusos en cárceles venezolanas. España abre investigación contra Luis Ortega Díaz y Miguel Rodríguez Torres por crímenes de lesa humanidad. El Papa León XIV asume el Vaticano. Estados Unidos lanza Project Homecoming, $1,000 y vuelo gratis para quienes decidan autodeportarse. India y Pakistán, dos potencias nucleares al borde de la guerra. Estados Unidos interviene y se declara un alto al fuego inmediato. Armando Info gana el premio Gabo 2025 por su valentía frente a la corrupción en Venezuela. Andreina Baduele exige fe de vida de su hermano Josmar, preso político en el Rodeo 1. Y Bad Bunny desata el caos total en España con la venta de entradas para su gira 2026. Aquí comienza Buenos Días y Libertad. Yo soy Horacio Siciliano y gracias por acompañarme a repasar lo más importante de esta semana en Venezuela y el mundo. Nicolás Maduro voló a Rusia para reunirse con Vladimir Putin en Moscú y asistir al desfile del 9 de mayo por el Día de la Victoria en conmemoración al triunfo soviético en la Segunda Guerra Mundial. Un viaje que no es solo ceremonial, es una señal clara de que Caracas y Moscú quieren mostrar que su alianza sigue firme, o al menos eso es lo que intentan. Maduro llegó el 6 de mayo junto a su esposa Cilia Flores, se reunió con Putin en el Kremlin para hablar según ellos, de energía, defensa y comercio. Según los rusos, las relaciones están mejor que nunca. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esto? Para Venezuela este viaje es oxígeno político. Maduro busca apoyo internacional tras las elecciones del 2024, esas que la comunidad internacional considera totalmente fraudulentas. Y Rusia sigue siendo uno de sus pocos aliados fuertes todavía. Pero el momento también tiene una carga simbólica. Venezuela necesita ayuda económica y militar. Putin le da visibilidad a Maduro, Maduro le da respaldo simbólico a Putin, pero más allá de la foto, el fondo es complejo. Rusia no está en posición de sostener económicamente a Venezuela como lo hizo en años anteriores, y Venezuela sigue siendo un país en crisis, con la oposición movilizada y con mucha presión internacional. El viaje de Maduro a Moscú puede verse como una señal de fuerza o como un intento desesperado de mostrarse vigente en el escenario global. Y esta es una noticia que nos da mucha alegría y entendemos que faltan muchísimas personas por liberar, pero después de 412 días atrapados en la Embajada Argentina en Caracas, 5 aliados claves de María Corina Machado llegaron esta semana a Estados Unidos en una operación silenciosa pero histórica que le da un golpe directo a la narrativa del chavismo. Estamos hablando de la denominada Operación Guacamaya, donde Magali Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Ruchurtu y Humberto Villalobos, acusados por el régimen de conspiración y traición a la patria desde marzo de 2024, vivieron más de un año de encierro bajo vigilancia con drones, cortes de agua, cortes de luz, asedios policiales y ahora están a salvo. La líder opositora María Corina Machado calificó esto como un rescate impecable y reveló que su madre también salió del país por seguridad. Pero lo curioso de todo esto es que un día después la PNV allanó la casa de Magali Meda. El 8 de mayo la de su madre y el 10 de mayo la residencia de Humberto Villalobos en Huaycay, Baruta, en claros actos de retaliación y desesperación del régimen. Por otro lado, el secretario de Estado Marco Rubio fue contundente. Esto no fue una negociación, fue una operación organizada por Estados Unidos sin intervención de Maduro. En sus palabras, los opositores eran rehenes y agradeció a Argentina, pero no a Venezuela ni a Diosdado Cabello. Pero Diosdado, como era de esperarse, salió a decir todo lo contrario, que sí hubo negociación, que hubo salvoconductos, pero ¿cómo se explica entonces que el régimen negó permisos por más de un año y que Maduro estaba en Moscú durante toda esta operación? Y se había aprovechado la ausencia de Maduro y el hecho de que Brasil custodiaba la embajada desde hace meses. Así que lo de Diosdado suena más a un intento de salvar la imagen que a una explicación seria. Y ojo con el contexto, tenemos elecciones en Venezuela el 25 de mayo, sanciones reactivadas por parte de Estados Unidos y una oposición que muestra músculo justo cuando el régimen está distraído en Rusia. Esta operación no solo rescató 5 figuras claves de la oposición, también mandó un mensaje poderoso. En dictadura, cualquier pequeño triunfo enciende esperanza.
A veces no se necesita un disparo para ganar una batalla simbólica. El 9 de mayo el dólar paralelo reventó los 108 bolívares según Monitor Dólar, una cifra que no solo marca un nuevo récord en 2025, sino que refleja el descontrol total del sistema económico venezolano. Mientras tanto, la tasa oficial del Banco Central de Venezuela cerró en 92 bolívares, generando una brecha de más del 30% entre el mercado oficial y el mercado paralelo, una diferencia que en la práctica afecta directamente a todos los precios de alimentos, medicinas, servicios. Con una inflación proyectada para este año de 150% y una devaluación del bolívar del 60%, los precios están por las nubes. Un botellón de agua cuesta más de 500 bolívares, el salario mínimo sigue estancado en 1.5 dólares, unos 130 bolívares. Eso cubre apenas el 2% de la canasta básica. Y como el 85% de los sueldos se pagan informalmente en dólares, todo lo que sube al paralelo sube la vida. Expertos como Asdrúbal Oliveros advierten que si no hay un cambio estructural y rápido, la inflación podría superar el 200% este año. La salida de Chevron del país por la reactivación de las sanciones 2025 empeoró el flujo de divisas y sin dólares el Banco Central imprime bolívares para compensar y bueno, el resultado es lo que estamos viendo. Más billetes, menos valor. En Venezuela el dólar paralelo no es solo una tasa, es una bomba de tiempo. Es lo que define si una familia come, si un niño va al colegio o si una abuela puede comprar sus medicinas. Y mientras tanto, Maduro busca apoyo en Moscú. La gente vive esta tragedia en silencio, pagando el precio. Y una noticia trágica y dolorosa sacudió a Venezuela esta semana. Lindomar Amaro, un joven preso político de 27 años, se quitó la vida en la cárcel de Tocorón el pasado 3 de mayo. Su muerte se suma a una lista oscura. Es el sexto preso político fallecido bajo custodia del Estado en los últimos 2 años. Amaro no era ningún criminal, era mototaxista y fue detenido en las protestas postelectorales de 2024 en Cojedes, acusado y, como siempre, sin pruebas claras de incitación al odio y tenencia de armas de guerra. Estuvo recluido en condiciones inhumanas, lo aislaron 15 días en una celda de castigo conocida como El Tigrito. Sufrió tortura psicológica, incomunicación y una clara falta de atención médica, a pesar de que su familia había alertado sobre un intento de suicidio previo. El régimen no hizo nada y su cuerpo fue enterrado al día siguiente, sin autopsia pública. María Corina Machado calificó la muerte de Amaro como un crimen horrendo y no es un caso aislado. Hay más de 20 muertos de presos políticos desde 2014, muchos en circunstancias similares. Organizaciones como Human Rights Watch y la OEA piden investigaciones independientes, pero el Ministerio Público sigue en silencio. Diosdado Cabello se atrevió a minimizar el caso, sugiriendo que buscan atención. En redes hay miles de denuncias de que no se trató de un suicidio cualquiera, que hubo torturas, que hubo abandono, y aunque no hay evidencia forense oficial, el patrón es clarísimo. Los presos políticos están siendo destruidos desde adentro. Por eso, organizaciones piden el cierre inmediato de Tocorón, un penal que ya es sinónimo de torturas. Mientras no haya justicia, el suicidio de Amaro no es solo una tragedia, es una denuncia viva. Y una más que se suma a la larga lista de crímenes de un régimen que no respeta la vida en custodia. En un giro inesperado, la Audiencia Nacional de España anunció el 5 de mayo que investigará a 2 exfuncionarios clave del chavismo, Luis Ortega Díaz y Miguel Rodríguez Torres, por tortura y crímenes de lesa humanidad cometidos durante los primeros años del régimen de Hugo Chávez. La querella fue presentada por Dulce Bravo, una venezolana exiliada que denuncia haber sido secuestrada, drogada y golpeada en 2022, cuando colaboraba con militares opositores en la Plaza Altamira. Bravo afirma que Rodríguez Torres, entonces director de la Policía Política, ordenó grabar su tortura y le ofreció dinero para delatar a disidentes. También acusa a Luis Ortega Díaz, fiscal en ese momento, de negar acceso a tribunales y ordenar su vigilancia. Pero, ¿quiénes son Luis Ortega y Rodríguez Torres? Luis Ortega Díaz fue fiscal general de Venezuela entre 2007 y 2017. Protagonista de muchas de las persecuciones judiciales contra opositores como Leopoldo López. Rodríguez Torres fue ministro del Interior y jefe del SEBIN, acusado de liderar la represión de las protestas de 2002 y 2014. Ambos rompieron con Maduro años después, Ortega en 2017 y Torres en 2018, y hoy viven exiliados en España, ella desde 2021 y él desde 2023. Y esta es la primera vez que un tribunal europeo abre una investigación contra altos cargos del chavismo
por crímenes de lesa humanidad. El caso invoca un principio de justicia universal que permite juzgar crímenes graves cometidos fuera del país si no hay justicia en el lugar de origen. La Audiencia Nacional ya pidió a la Fiscalía un informe para decidir si sigue adelante. De prosperar, podría sentar un precedente histórico para otras víctimas y casos. Este proceso tiene una doble lectura compleja. Por un lado, es una señal clara de que el chavismo originario también tiene cuentas pendientes y que no basta con haber roto con Maduro. Si participaron en represión, deben rendir cuentas. Pero por otro lado, la querella llega 22 años después de los hechos y por ahora no hay pruebas públicas más allá del testimonio de Bravo. Y eso complica un poco el caso. Sin embargo, este proceso en España abre la puerta para justicia para muchas víctimas, pero también exige seriedad, pruebas y transparencia. Ortega Díaz y Rodríguez Torres fueron figuras claves del aparato represivo chavista. Si las denuncias se confirman, no pueden escapar de su responsabilidad histórica. Y la Iglesia Católica tiene nuevo líder, el Papa León XIV, el primer pontífice estadounidense de la historia. Fue elegido el 8 de mayo con un cónclave que duró apenas 2 días. Su nombre civil es Robert Francis Prevost, tiene 69 años, nació en Chicago y pasó buena parte de su vida de misionero en Perú. Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, su primer mensaje fue directo: paz a todos. Pero a su llegada no ha sido precisamente tranquila. Es un agustiniano con experiencia pastoral en Latinoamérica, fue obispo en Chiclayo, Perú, y luego prefecto del discaterio para los obispos bajo Francisco. Su elección fue una de las más rápidas del último siglo, solo se necesitaron 4 votaciones. Eso para algunos refleja un consenso, pero para otros un intento de bloquear candidatos más divisivos como Pietro Parolin. Aunque ha prometido continuar algunas reformas iniciadas por Francisco, su perfil es mucho más conservador. Y eso generó ciertas tensiones. Pero, ¿por qué hay debate sobre él? Pues volvió a usar la capa roja tradicional, rechazada por Francisco. Para algunos es solo un símbolo, para otros es una señal de retroceso. Defiende el rol de la mujer en espacios clave del Vaticano, pero rechaza la ordenación femenina. Ha sido ambiguo sobre temas como el matrimonio homosexual, lo que preocupa a sectores progresistas. Apoya causas ecológicas como su antecesor, pero también ha dicho que el exceso de tecnología puede alejarnos de la fe. Un mensaje que algunos consideran alarmista. Además, resurgen denuncias del año 2000 cuando supuestamente permitió que un sacerdote acusado de abuso viviera cerca de una escuela. Aunque el caso fue cerrado por falta de pruebas, se ha vuelto a abrir por presión mediática. Hasta ahora no hay evidencias concluyentes. El nuevo papa hereda una iglesia fragmentada entre quienes quieren avanzar en inclusión y quienes buscan volver a tradiciones más estrictas. León XIV deberá unir estas dos almas, atender a la crisis de fe en Europa y el crecimiento de la Iglesia en África y América Latina. Y desde aquí nos preguntamos, ¿será el Papa que continúe la apertura de Francisco o uno que marque un giro hacia lo tradicional? Los próximos meses serán claves para saber si logra tender puentes o profundizar las grietas internas de una iglesia en transformación. La administración de Donald Trump presentó esta semana Project Homecoming, un programa que ofrece $1,000 y un vuelo gratuito a inmigrantes indocumentados que decidan abandonar voluntariamente Estados Unidos. La solicitud se hace a través de la app de CBP Home y la oferta excluye cualquier vuelo de regreso a Estados Unidos en el futuro. Trump lo llamó una salida digna, afirmando que deportar a alguien cuesta $17,000, mientras que este plan reduciría el costo en un 70%. Pero detrás del incentivo hay presión y mucha. Trump dio un mensaje bastante contundente. Si no se van por su cuenta, se enfrentarán a prisión, multas, confiscación de bienes y deportación, como nosotros decidamos. Y en 60 días arranca una campaña masiva de redadas con 20,000 agentes adicionales desplegados por todo el país. Pero legalmente el panorama no es alentador. Quienes hayan estado indocumentados más de un año enfrentan una prohibición de reingreso de 10 años. Es decir, aunque te vayas por las buenas, volver legalmente será casi imposible para la mayoría. Abogados de migración y defensores de derechos humanos lo califican como una medida coercitiva disfrazada de voluntaria. Y esa promesa de que quizás dejar volverlos algún día, como dijo Trump, no tiene ningún tipo de respaldo legal. Este plan, mientras la Corte Suprema evalúa si eliminar el TPS para los venezolanos, vuelve a poner a la migración en el centro del debate.
Y esta semana las alarmas se encendieron en el sur de Asia. India y Pakistán, potencias nucleares con 340 sovijas combinadas, vivieron esta semana su peor crisis en 30 años, con el mundo temiendo una escalada atómica. Todo estalló el 22 de abril cuando un ataque terrorista en Pahalgam, Cachemira, India, mató a 26 turistas hindúes. India, liderada por Narendra Modi, culpó a Pakistán sin pruebas públicas y lanzó el 7 de mayo la operación Sindoor, bombardeando 9 sitios en Pakistán, dejando 31 muertos. Pakistán, que negó tener algún tipo de relación con el atentado, contraatacó el 8 con drones y misiles contra bases indias. El 10 de mayo, tras 4 días de ataques, Donald Trump anunció un cese al fuego mediado por Estados Unidos, efectivo a las 17 horas, hora de India. India y Pakistán, rivales desde 1947 por Cachemira, han librado 3 guerras. La revocación de la autonomía de Cachemira en 2019 por Modi disparó las tensiones. Sin pruebas claras, el primer ministro de India justifica los ataques como antiterrorismo, pero analistas ven una jugada nacionalista para las elecciones locales. Pakistán niega vínculos con el atentado, pero su historial con la ISI levanta dudas. Ambas narrativas, más propagandas que hechos, alientan un conflicto impredecible. El cese del fuego fue frágil, la mediación de Trump, aunque efectiva, no resuelve la desconfianza. Con 1.600 millones de personas en la región, un error puede ser catastrófico. La diplomacia debe prevalecer, pero la paz pende de un hilo. Andreina Baduel, hija del fallecido general Raúl Baduel, exigió este 10 de mayo una fe de vida urgente de su hermano Josnar Adolfo Baduel, preso desde 2018. Tras más de 3 meses sin comunicación y rumores sobre su posible muerte, vinimos con esperanza y nos niegan todo. También denunció hostigamiento policial el día anterior y responsabilizó al régimen por lo que pueda ocurrir, recordando la muerte de su padre en prisión en 2021, que ella califica como un asesinato. Josnar, acusado de conspiración, está en el Rodeo 1, un penal conocido por sus abusos. Organizaciones como el Foro Penal exigen acceso inmediato, mientras tanto el silencio oficial alimenta el miedo. En un país donde investigar es peligroso y decir la verdad puede costarte el exilio, el medio venezolano Armando Info acaba de recibir uno de los mayores reconocimientos al periodismo en Iberoamérica, el Premio Gabo 2025 a la excelencia. El anuncio se hizo desde Bogotá, donde la Fundación Gabo destacó a este equipo por su periodismo riguroso, su compromiso con la verdad y su valentía frente a la censura, la persecución y las amenazas del régimen de Maduro. Desde su fundación en 2014, Armando Info ha contado lo que otros callan: corrupción en los programas CLAP, redes de narcotráfico en la Amazonía, tráfico de oro y crímenes ambientales. Sus investigaciones han sido tan potentes que muchos periodistas tuvieron que exiliarse para poder seguir informando. En redes, periodistas y ciudadanos celebraron el premio como un aliento para seguir. Y no es para menos, el periodismo en dictadura no solo es difícil, es vital. Y Bad Bunny lo volvió a hacer, y esta vez desató un caos total en España. Bad Bunny vendió más de 600.000 entradas en menos de 24 horas para su gira Debir tirar más fotos. Pero el frenesí colapsó la página web de Ticketmaster y dejó a miles de fans frustrados. Las fechas en Madrid y Barcelona se multiplicaron. Barcelona 22 y 23 de mayo en el Estadio Olímpico y Madrid el 30, 31, el 2, el 3, el 6, el 7, el 10 y el 11. Y vendió todo en menos de 24 horas. En el Estadio Riad Metropolitano. Sí, 8 fechas en Madrid. La demanda fue brutal que Ticketmaster registró colas virtuales de más de 100.000 personas en España. El espectáculo promete reggaetón, salsa y una celebración del sonido puertorriqueño. Parte de los ingresos irá a la Fundación Good Bunny, que apoya a jóvenes en comunidades vulnerables. A ver, que creo que hoy ha sido bastante largo, pero ha habido muchas noticias esta semana. Vivimos días en los que todo parece moverse al borde del abismo. Mientras algunos países discuten el rumbo de sus democracias, otros sobreviven a regímenes que encarcelan, persiguen y torturan. En Venezuela, un preso político se suicida en una celda sin luz. En otro rincón del mundo, 2 potencias nucleares se lanzan drones y misiles, mientras la comunidad internacional solo alcanza a pedir moderación. En Estados Unidos se debate si $1.000 y un pasaje gratis son suficientes para que cientos de miles de personas abandonen el único lugar donde lograron sobrevivir. Y entre todo esto, la Iglesia Católica recibe a un nuevo papa con un desafío muy grande por delante. Cada noticia es un espejo.
Nos muestra lo que somos, lo que permitimos y lo que toleramos en nombre de la estabilidad, la política o el miedo. Pero también hay gestos de coraje, una operación que libera a opositores atrapados en una embajada durante más de un año y personas que a pesar de todo no se rinden. Porque en medio del ruido lo único que no podemos perder es la claridad. Contar lo que pasa es importante, entender por qué pasa lo es aún más. Mi nombre es Horacio Siciliano, esto fue Buenos Días y Libertad. Gracias por quedarse hasta el final. Recuerden suscribirse si no están suscritos ya, activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video y me pueden escribir por redes sociales, por aquí me dejan un comentario, siempre estaré atento a sus mensajes. Como siempre, nada, que tengan excelente semana, excelente día, estamos en contacto y para no perder la costumbre, buenos días y libertad. Chao.